Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2017 y esperamos que ustedes, de verdad, al final de este programa tengan una visión más clara sobre varias cosas que han sucedido el día de hoy. Hoy tenemos que agradecer la presencia de Verónica Mendoza, la lideresa de Nuevo Perú, porque ella no ha estado ofreciendo entrevistas a los medios de comunicación, se ha comunicado sí y ha expresado opiniones sobre algunos temas clave a través de sus redes sociales. Entendemos que tiene una agenda muy agitada por el interior del país, pero en medio de todo y después de varias solicitudes, ella finalmente está con nosotros. Bienvenida y muchas gracias. Buenas noches, Mávila. Muchas gracias a ti por el espacio y a todos los que nos están acompañando. Bueno, vamos a empezar definitivamente con esta revelación que hizo hoy el diario El Comercio. Este señor Garreta, Valdemir Garreta, director de una consultora, FX Comunicaciones, que le ha dicho a la Fiscalía en el Perú que él recibió dinero de Odebrecht y de OAS, dos empresas brasileñas, en total 3 millones de dólares o soles, si no me equivoco. Bueno, son 3 millones, para financiar la campaña del no. Y esto ha sorprendido a muchos porque hay muchísima gente que justamente creía que Susana Villarán era la abanderada de la lucha contra la corrupción. Hay gente que se ha sentido defraudada, como es el caso de Marisa Glave. Marisa Glave muy temprano envió un pronunciamiento. Nosotros vamos a mostrarlo a continuación porque nos parece clave leerlo. Si me alcanzan, por favor, el monitor y podemos ampliar el escrito para poder leer al menos algunas líneas de este pronunciamiento. Dice: mientras estábamos en una campaña ciudadana enfrentando una mafia, algunos recibieron a nuestras espaldas dinero de empresas corruptas. Me indigna y me decepciona. Exijo, como todos los que apoyamos esa campaña, que se diga la verdad y se haga justicia, sin impunidad para nadie. La verdad, muy sentida la declaración de Marisa Glave. Yo recibí el pronunciamiento en una comunicación directa con ella y de verdad la sentía muy, muy dolida, que desconocía esto y que, por supuesto, ella lo que quería era que las autoridades, o lo que quiere la congresista Glave, es que se investigue, porque en efecto hay mucha gente que de verdad confió y creyó en la figura de Susana Villarán, sobre todo cuando ella descartaba o negaba reuniones que lamentablemente hoy han estado probadas, porque hay una coincidencia tremenda de fechas, de vuelos, de personas que participaron, que sería difícil pensar que salen solamente de la imaginación de algún aspirante o colaborador eficaz. En fin, esto es lo que dijo, sin embargo, Susana Villarán también a través de las redes sociales. Este es el pronunciamiento de Susana Villarán. Bueno, no, el de Marisa Glave. ¿Me pueden poner, por favor, lo que publicó Susana Villarán en respuesta a la información que ha sido divulgada hoy? El diario El Comercio, que es el autor de esta investigación, dijo que la buscó a Susana Villarán. Ella se excusó, dijo que no respondería al diario directamente ni a los medios de comunicación y que lo haría a través de sus redes sociales. Vamos con la respuesta de ella, pero aquí está, la cargamos y me la amplían, por favor, para poder leerla y que todos los televidentes la puedan leer mejor. Dice: no negocié nada con Valdemir Garreta. Esta es la opinión de Susana Villarán. ¿Pueden crecer el texto, por favor? No leo nada. Y de repente los televidentes también van a tener. Y mientras ustedes resuelven ese problema, yo le voy a preguntar a Verónica Mendoza cuál es su opinión y cómo recibió ella esta mañana esta noticia. Mávila, primero que nada, yo creo que este tipo de hechos, como todos aquellos que tienen que ver con denuncias de corrupción, tienen que ser investigados a profundidad, caiga quien caiga. Pero también quiero señalar que la corrupción que pudiera haberse producido en este caso en nada empaña la esperanza y la convicción ciudadana de aquellos que de buena fe se movilizaron en la campaña de la revocatoria. Por otro lado, Mávila, esto no hace más que confirmar que la corrupción, como lo habíamos dicho en alguna oportunidad, no tiene color ni bandera política. La corrupción se infiltra en todo tipo de espacios. Pero también demuestra, Mávila, y confirma que nuestra democracia, nuestro Estado, están secuestrados por el poder del dinero. Esto nos muestra que no son casos aislados, Mávila. No es solamente Odebrecht, es OAS, es Kunturwasi y el lobby del aeropuerto de Cusco, es Latam, que no quiere pagar impuestos, es Telefónica y la minera Cerro Verde, que tampoco quieren pagar impuestos, es el lobby de la industria alimentaria, que no quiere que se etiquete, ¿no es cierto?, en los alimentos envasados,
las advertencias de que pudieran algunos de estos afectar a nuestra salud. Ok, sabemos que estamos en un contexto donde, claro, fondo, los escándalos de corrupción nos sorprenden todos los días, o quizá ya no nos sorprenden, y eso es lo peor de todo, pero en este caso en particular sí causa sorpresa, porque la señora Villarán ha insistido mucho en su inocencia, ha dicho que no se reunió, sin embargo el testimonio abunda en detalles. Y para que Marisa Glave emita un pronunciamiento es porque evidentemente ella por lo menos ha perdido la confianza en la palabra de Susana Villarán. Y la ha perdido como muchas otras personas que apoyaron esa campaña, como dice usted, legítimamente y creyendo en los principios, además muy críticos frente a la gestión de Castañeda, justamente por obras que tenían que ver con este esquema de corrupción establecido por Odebrecht, en el caso concreto de las construcciones. Y entonces uno de los supuestos ídolos o figuras que encarnaban mejor esta opción de izquierda, esta opción de antipolítica tradicional, de limpieza y de transparencia, finalmente se cae. Por eso le hacía la pregunta concreta. ¿Cuál es su opinión hoy sobre Susana Villarán después de leer lo que hoy se ha leído en El Comercio? Que tiene que ser investigada como todos los demás que pudieran haberse visto, pudieran verse involucrados en este tipo de denuncias. Y por eso, Mávila, precisamente por eso es que debemos estar atentos a garantizar la plena autonomía del Ministerio Público, para que pueda investigar a todos, absolutamente a todos, de izquierdas, de derechas, de arriba o de abajo, caiga quien caiga, respetando el debido proceso, por supuesto, con absoluta transparencia de cara a la ciudadanía, midiendo a todos con la misma vara, peces chicos y peces gordos, ¿verdad, Mávila? Y por eso es fundamental que hoy la ciudadanía se movilice, porque esta autonomía del Ministerio Público está amenazada, Mávila, por quienes también están siendo involucrados en casos de corrupción y que en lugar de someterse a las investigaciones lo que quieren es traerse abajo el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y cuantas instituciones puedan investigarlos. Pretenden, me refiero al fujimorismo concretamente, un golpe a la institucionalidad, pretenden traerse abajo a estas instituciones. ¿Para qué, Mávila? Para controlarlas, para poner a su gente y para garantizar su propia impunidad. Y eso no lo podemos permitir, Mávila. Por eso, fuerzas políticas, sociales, ciudadanas, más allá de nuestras diferencias, tenemos que salir a movilizarnos para impedir que esto ocurra y para exigir que se investigue a todos, absolutamente. Permítame a la todos. repregunta. Ella, sí. Acá tengo, me han enviado el texto que lo pusimos en pantalla y que lamentablemente yo no pude leer. Ella niega la información que aparece hoy en El Comercio, dice que no acerca del contenido de esta delación premiada en Brasil del señor Valdemir Garreta, dueño de la empresa FX, que le habría entregado millones de dólares para la publicidad de la campaña contra la revocatoria en el 2013 y que habría negociado conmigo y con José Miguel Castro, entonces gerente municipal de la Municipalidad de Lima. Ella dice, repito lo que he dicho muchas veces desde enero del 2013 y señalé a la Comisión Lavallato. Me reuní a fines de 2012 con el señor Fabre, publicista político quien me fue presentado por el señor Salomón Lerner, para conversar acerca de su posible asesoría a la campaña del no. Supe luego que él trabajaba para una empresa FX cuyo dueño era en efecto el señor Garreta. No me reuní con Garreta para negociar monto alguno, como señala El Comercio. Ella lo está negando y dice, una vez más, digo, el presidente del Pacto Ético Electoral recibió las cuentas de la campaña del no, donde figura el pago de 436.000 soles a la empresa FX. Dice, nunca he recibido coimas, no las he promovido en mi gestión, nunca he favorecido a empresas extranjeras y nacionales en procesos de inversión pública o privada. Desde la Alcaldía de Lima soy honesta, no me he enriquecido y colaboraré gustosa para resumir el extenso comunicado con el Ministerio Público. ¿Usted le otorga el beneficio de la duda a Susana Villarán? Mávila, hay versiones contrapuestas. El Ministerio Público es quien tiene la última palabra. Porque no solamente está la declaración de este, entiendo, colaborador eficaz, entiendo que hay también muchos otros funcionarios de Odebrecht, OAS y demás empresas involucradas en estos casos que también están delatando a aquellos con quienes hicieron estos negocios turbios. Se conoce o se va a conocer pronto la ruta del dinero de Andorra, de Suiza, etcétera. Entonces, la verdad se va a saber. Hoy no es tiempo de poner al fuego la mano por nadie. Por nadie. Es tiempo de exigir para absolutamente todos, Mávila, que se investigue a fondo. Y ahí, con investigaciones
imparciales, rigurosas, respetando el debido proceso, sabremos quiénes realmente estuvieron involucrados en casos de corrupción y quiénes están siendo denunciados en vano, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que garantizar la separación de los poderes. Pero eso no significa, Mávila, darle un cheque en blanco al Ministerio Público, de ninguna manera. Eso significa que los ciudadanos, fuerzas políticas y sociales tenemos que estar vigilantes, atentos a cada paso que se dé en estas investigaciones para asegurarnos de que se llegue hasta el final. Usted acaba de decir algo muy importante, el tema del esclarecimiento de los hechos y que finalmente todos, socialistas, izquierdistas, liberales, de derecha, en fin, todos seamos analizados por la justicia, sean investigados. Aquellos que tengan al menos un indicio de duda, un resquicio de duda, deberán ser investigados y esperamos el mejor trabajo de la Administración de Justicia en nuestro país. ¿Eso la incluye a usted en el caso Lavallato por la citación que ha anunciado la comisión parlamentaria que ve este tema? Mávila, yo como personaje público y político me he sometido y me someteré a cualquier investigación, comisión que me pueda convocar. Y yo quiero precisar que quienes hoy han anunciado mi convocatoria, eventual convocatoria a esta comisión, lo están haciendo fundándose en mentiras, porque han dicho que yo nunca rendí cuentas, y eso es falso, Mávila. Yo no tengo absolutamente nada que ocultar ni nada que temer. Por eso, cada vez que se me ha pedido información sobre estos temas, yo he acudido. Yo sí fui a la comisión investigadora del Congreso pasado que revisó hasta con lupa las famosas agendas, respondí a todas las preguntas que me hicieron sin ningún problema, donde fui como invitada, como testigo. De la misma manera, el Ministerio Público me convocó como invitada, como testigo. También acudí y también respondí a todas las preguntas que me hicieron. Si quieren invitarme a su comisión, Lava Alan, Lava Keiko, no hay problema. Perfecto, me van a dar la oportunidad de demostrar una vez más, que no tengo absolutamente nada que ocultar, Mávila. Eso quiero que quede absolutamente claro. No soy yo la que se está corriendo, es otra persona. No soy yo la que está amenazando con traerse abajo al Ministerio Público. Yo estoy pidiendo que se garantice la separación de poderes y que se investigue a todos. Y si me tienen que investigar, perfecto, Mávila, no tengo ningún problema. Vamos al tema justamente de la investigación y de hechos que no quedaron claros. No, hasta hoy continúa el debate en torno a si usted escribió o no escribió en las famosas agendas de Nadine Heredia. Hay declaraciones suyas del año 2015, octubre de 2015, incluso frente a la Comisión de Fiscalización, donde usted dice, yo no escribí en ninguna agenda que no fuera mía. Sin embargo, luego aparecieron 3 peritajes, por lo menos, que revelaban que habían coincidencias entre su firma, su letra y las anotaciones en esta página 2, en la famosa agenda de color rojo de Nadine Heredia, donde se anotaba las cuentas, los dineros, las reuniones con la gente que iba a financiar la campaña de Ollanta Humala. Finalmente, y al cabo del tiempo, ya habiendo recordado con más calma, usted puede decir que anotó algo en esas agendas, que escribió o no escribió lo que está escrito en esa página 2. ¿Es su letra? A ver, Mávila, cuando me preguntaron en la comisión investigadora en el Congreso si yo había escrito en esas famosas agendas, yo dije la verdad. Hasta donde alcanza mi memoria, yo no escribí en esas agendas. Yo nunca participé en el financiamiento, las campañas, etcétera, del Partido Nacionalista. Eso que quede absolutamente claro. Lo de los peritajes, Mávila, se demostró que finalmente fueron peritos bamba. El Ministerio Público no ha hecho ni ha solicitado ningún peritaje. Y si lo solicitara, yo no tengo ningún problema. Es decir, ¿se sometería a un peritaje hoy? Lo que requiera. En aras de la transparencia, porque usted va a ser candidata presidencial a las próximas elecciones, ¿no? Y digamos, en este contexto donde se sospecha de todo mundo, convendría dejar claros algunos temas que no han quedado hasta el momento esclarecidos. Sí, Mávila, y por eso quiero ser clara. Lo que requiere el Ministerio Público, donde ya acudí en calidad de invitada, donde ya respondí todas las preguntas que me hicieron, pero si me volviera a requerir, volveré a ir, el Ministerio Público ni me ha abierto investigación ni me ha solicitado ese peritaje, ¿no es cierto? Si se requiriera, cualquier cosa que se requiriera de mí, yo colaboraré. Claro, sin embargo, también quiero decir, Mávila, que ante la insistencia reiterada de que pudiera haber escrito, de que al parecer está mi letra, mis apuntes, etcétera, Mávila, son hechos que ocurrieron hace más de 10 años. Yo te pregunto a ti, a la gente, ¿ustedes recuerdan absolutamente todo lo que apuntaron en algún lugar, en algún cuaderno? Yo tengo en estos momentos la convicción y el recuerdo de que no escribí.
Pero si así hubiera sido, Mávila, si hubiera algún apunte mío, ¿qué prueba ello? Absolutamente nada. En todo caso, yo quisiera que me digan qué es lo que supuestamente anoté, qué es lo que supuestamente probaría ese apunte, ¿no es cierto? ¿Ha visto Porque la página no 2 famosa? Nada. La tiene que haber visto. He visto en las redes sociales, circulan memes y ese tipo de cosas, porque ha sido información que, en fin, ha sido manipulada, ha circulado bastante. Porque ¿no? finalmente Nadine Heredia reconoció la propiedad de las agendas. Entonces, esa primera parte, digamos, que tampoco estaba del todo clara porque la señora Heredia se demoró en admitirlo, ya se aclaró. Pero la segunda, yo digo, si a uno lo acusan de haber escrito, de haber puesto la clave o un número de cuenta, digamos, si uno tiene el acceso al número de cuenta y a la clave de una cuenta donde entra dinero para un partido político y me están vinculando, ¿por qué no someterse voluntariamente a un peritaje? ¿Por qué no contratar un peritaje? ¿O por qué no siquiera pedir esa página para recordar si en efecto pudo haber sido una anotación casual o pudo haber sido una anotación suya que simplemente no recuerda? Si el Ministerio Público lo requiere, si es que puedo acceder a esa información para hacer un peritaje, etcétera, lo veremos, Mávila, pero quiero ir al fondo del asunto. Tú acabas de decir, y efectivamente creo que esa es la información que se ha vehiculado, que la supuesta anotación tendría que ver con el número de cuenta del Partido Nacionalista. Sí, Yo en pregunto, el Banco Continental. No lo sé, pero en fin, eso es lo que se ha dicho. Si eso fuera así, Mávila, la cuenta oficial de un partido es probablemente la que más fiscalizada, mirada, revisada ha sido o va a ser, ¿no es cierto?, de parte de las instituciones correspondientes. O sea, los corruptos no ponen la plata sucia en las cuentas oficiales de sus partidos. ¿Dónde la ponen, Mávila? En offshores, en empresas y cuentas fantasma, en Andorra, en Suiza, ¿no es cierto?, como los amigos y allegados del señor García, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si fuese ese el caso, si se diese finalmente el caso de que pudiera yo haber apuntado de manera casual el número de cuenta oficial del Partido Nacionalista, eso no prueba nada, Mávila. Y quiero recordar... ¿Había una cuenta oficial del Partido Nacionalista para los aportes que llegaban del exterior? Como todos los partidos políticos formalmente registrados, tiene que haber habido una cuenta oficial. Y esta cuenta que también aparece en algunos correos suyos que también salieron a la luz, y es ahí donde surge la suspicacia, ¿esta cuenta corresponde al Partido Nacionalista o corresponde a alguna ONG o alguna otra, no sé, institución que pudiese haber recabado fondos para el partido? No lo sé, Mávila, porque no he visto toda la información a la que aludes. En todo caso, repito, si es la cuenta oficial del Partido Nacionalista, es lo más público y transparente que puede haber. Claro, porque el testimonio no es solamente de los peritos y de la agenda, sino que luego el señor Raigaga, que es un ex dirigente nacionalista, también mostró los correos electrónicos y dijo, aquí está donde Verónica Mendoza, la prueba de que ella coordina los aportes que provienen, además lo dijo, de Venezuela, porque en ese momento el vínculo del Partido Nacionalista con la política en Venezuela, el partido de Hugo Chávez... Eso es absolutamente falso, y lo rechazo categóricamente. Si mal no recuerdo, cuando salieron a la luz estos correos, ¿no es cierto?, que habría que probar si efectivamente son además verdaderos. Pero los ha visto, le vuelvo a preguntar, porque si a uno le muestran la página 2 y dicen, oye, es tu letra, y luego sale en otro periódico que el Raigaga muestra un correo que se supone uno firma o uno envía. Uno mismo es el interesado, no espera que la autoridad lo llame, sino que uno aclara porque está en el derecho a defender su honor. Exactamente, y por eso estoy aquí, Mávila, para defender mi honor. Si esos correos que han circulado en las redes sociales son verdaderos, que es lo que yo he visto, esos correos, ¿no es cierto?, a lo que se alude ahí es a canalizar adecuadamente por una cuenta oficial aportes que querían hacer simpatizantes del Partido Nacionalista para apoyar a quienes en Ica fueron víctimas del terremoto. Eso es lo que dice el correo. No tiene absolutamente nada que ver con plata de Venezuela ni de ningún otro financista. Y quiero repetir, Mávila, yo no tuve absolutamente nada que ver en el Partido Nacionalista con el manejo del financiamiento o de las campañas. Es más, todo ese tiempo... ¿Cuál era su función concretamente a eso dentro quiero ir. del nacionalismo? Todo ese tiempo, y lo prueba mi registro migratorio, lo que tú quieras, estuve o en Francia haciendo mi maestría, o en Cusco, de donde soy, donde viví y trabajé, y desde donde postulé al Congreso, desde el Cusco.
no desde Lima, en el local central de campaña del Partido Nacionalista. Eso no fue así. ¿Fui militante del Partido Nacionalista en Mávila? Sí, por supuesto, no lo voy a negar. Como millones de peruanos yo creí en ese proyecto político que luego traicionaron, pero nunca manejé ni las finanzas ni las campañas del Partido Nacionalista. Es más, Mávila, frente a la traición yo fui la primera en renunciar, en un contexto además muy doloroso de criminalización y de asesinato a líderes sociales de mi región de Cusco, de Espinar. Entonces yo no tengo absolutamente nada que ocultar, nada que temer, y por eso exijo que se investigue a profundidad absolutamente a todos. Y si tengo que volver a responder preguntas en el Congreso o en el Ministerio Público, no tengo ningún problema. Pero Mávila, también quiero hacer notar a la gente que ¿será casualidad que justo en el momento en el que salimos nosotros, yo, a alzar la voz, a denunciar el golpe fujimorista, a denunciar su vocación autoritaria, su voluntad de traerse abajo al Ministerio Público, precisamente en ese momento vuelven a sacar a luz este tema que ha aclarado 1000 veces? ¿Será casualidad? En realidad, Mávila, lo que quieren es amedrentarnos, silenciarnos. Y desde aquí les digo, no lo van a lograr. No les tenemos miedo, no nos van a callar, vamos a seguir denunciándolos y vamos a seguir mostrando, Mávila, que, repito una vez más, y quiero volver a esta idea, no son casos aislados, no es un tema de algunos, es todo un sistema, las reglas del juego, ¿no es cierto?, que están hechas para favorecer la corrupción, para poner siempre por delante los negociazos, los faenones por encima de los derechos de la gente. En esa línea de pensamiento, ¿cuál sería el objetivo final del fujimorismo? ¿La vacancia del presidente actual? Quiero terminar, si me permites, voy a responder esa pregunta con lo anterior. Por eso es importante, primero, exigir que el Ministerio Público, garantizando su autonomía, investigue absolutamente a todos, caiga quien caiga, midiendo con la misma vara. Pero también hay que cambiar las reglas de juego, hay que cambiar este sistema, hay que recuperar esta democracia y este Estado secuestrados por el poder del dinero, hay que recuperarlos para la gente, porque si no, Mávila, esto se va a volver a repetir una y otra vez. Y por eso nosotros insistimos en cambiar la situación, en cambiar las reglas de juego, ¿no es cierto? Y ¿cambiarlas cómo? Así es, Mávila. Y tenemos propuestas concretas. Voy a dar algunos ejemplos. Hemos dicho, por ejemplo, que los grandes proyectos de inversión no puede ser que se definan en una oficina, ¿no es cierto?, entre 4 paredes, entre los funcionarios de Proinversión y sus amigotes empresarios, ¿no es cierto? Ok, cambiar las reglas de juego general, porque ustedes tienen una visión distinta del modelo económico que debiera aplicarse en el país. Nosotros lo que planteamos es que esos grandes proyectos de inversión se prioricen de manera planificada, transparente, desde los gobiernos regionales, locales, desde la gente se diga qué proyectos se necesitan y cuáles no. También hemos dicho, por ejemplo, Mávila, que no puede ser que en estos contratos haya adendas infinitas, como las más de 20 adendas que hubo en la interoceánica. Nosotros propusimos que hubiera un límite, 3, 4, 5, no lo sé, discutamos. Cuando propusimos eso, ¿qué nos dijeron? Enemigos de la inversión. ¿Qué más proponemos, Mávila? Que se le dé ¿No es prioridad. enemiga de la inversión privada o extranjera en el país? Yo soy enemiga de las inversiones corruptas, que le roban plata a la gente, que le roban oportunidades a la gente, que nos roban la posibilidad de tener más escuelas, más hospitales, más programas sociales. De esa inversión corrupta soy enemiga. Y por eso tenemos estas propuestas concretas, Mávila, para además priorizar la producción nacional, Mávila. Cuando decimos eso también nos miran como qué, ¿no es cierto? Nos acusan de todo, con los peores motes. Priorizar la producción nacional. Mávila, no es posible que en el Perú, con nuestro mar de Grau, con una riqueza y diversidad envidiable, Mávila, estemos importando el 70% de las conservas de pescado que ha sido la otra noticia de estos días. Y que parte de estas vengan de China con gusanos y que su destino sea los niños de Caliwarma. Eso tiene que cambiar. Por eso que dijimos en campaña, Mávila, y me ratifico,
Los tratados de libre comercio hay que negociarlos bien. En cualquier caso, están son mal temas planteados, que, como hay que usted dice, renegociarlos. hay que discutirlos, y la campaña electoral Así es. vendrá, y hay que, por supuesto, contar con las opiniones de la oposición, como la suya, como la del señor Barnechea, como la de otros candidatos que participaron y a los que hemos llamado también, porque nos parece importante que no haya este silencio que pareciera más un perro muerto, ¿no? Jugar al muertito hasta que llegue la campaña. Es decir, no exponerse a decir las cosas porque estoy asegurando mi imagen para no desgastarla ante la próxima campaña electoral. Pero yo iba al tema sobre le había preguntado concretamente, el objetivo del fujimorismo, ¿usted cree que es la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Hasta eso sería capaz de llegar el fujimorismo? ¿Que ha dicho que no? Solamente, Mávila, yo no estoy segura en ese momento si nos permiten llegar al 2021. ¿Por qué? Porque hay proyectos de ley en el actual Parlamento que buscan claramente cerrar el paso a las nuevas alternativas, ¿no es cierto? Entonces, eso tampoco, ahí también hay una amenaza directa, no a mí, no al nuevo Perú, a la democracia, porque están cerrándole el paso a las nuevas opciones, porque quieren entre ellos seguir haciendo sus negociazos, sus faenones, peleándose seguramente, pero peleándose finalmente, ¿para qué, Mávila? ¿Para mejorar las cosas? No, peleándose por quién se lleva los lobbies más jugosos, ¿no es cierto?, y más exclusivos. Sobre el tema de la vacancia. Yo creo, Mávila, que el fujimorismo está desesperado. Y esa desesperación y sus antecedentes autoritarios pueden llevarlos a hacer cualquier cosa. Por eso tenemos que estar muy atentos a defender la democracia y la institucionalidad. Sin embargo, también quiero decir que otro riesgo latente es el de un pacto de impunidad entre todos ellos. Fujimorismo, PPK, Alan García. Pero se puede hablar de un pacto cuando el fujimorismo ataca y critica constantemente al gobierno de Kuczynski, cuando, en fin, cuando se ve claramente que no, este diálogo famoso entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski nunca termina de concretarse, y cuando no terminamos de solucionar los escandaletes políticos para poder trabajar en proyectos en beneficio del país, sino que vivimos de ruido en ruido, de escandalete en escandalete, ¿se puede pensar que hay una alianza ahí? Yo sí creo que hay un riesgo de pacto de impunidad. Primero porque defienden todos el mismo modelo, ese que acabo de criticar, ¿no es cierto?, señalando claramente qué es lo que no está funcionando. Están absolutamente de acuerdo en la misma, juntos en lo de el lobby de la industria alimentaria, de la comida chatarra, juntos en defender las exoneraciones a los grandes bancos, a las empresas mineras, juntos en no querer cobrarle a Telefónica, a la TAM, etc. Entonces, están juntos, pero además que tienen usted todos me respondería el mismo... sobre la vacancia que no, que esa no es una posibilidad del fujimorismo. Quiero llegar ahí, Mávila, pero creo que es importante analizar todo el panorama, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que hay un riesgo de que haya un pacto de impunidad, por lo que acabo de señalar, comparten la misma visión, defienden el mismo modelo, están todos involucrados en los mismos casos de corrupción. Pero no están todos en Palacio de Gobierno. Vinculados con Odebrecht, los tres se mueren de miedo, ¿no es cierto? Y no en vano el señor Kuczynski saca oportunamente o oportunistamente el tema del indulto para eventualmente negociar. Para nosotros, el escenario deseable para nuestro país, para nuestra democracia, es que el señor Kuczynski termine su mandato. Nosotros queremos competir en el marco de unas reglas de juego democráticas bien establecidas, a pesar de que están amenazadas en esos momentos porque nos quieren cerrar el paso. A pesar de eso, estamos dispuestos a salir a las calles este 6 de diciembre, sumándonos a la convocatoria ciudadana para defender esa institucionalidad democrática. Sin embargo, Mávila, permíteme que te pregunte, si se demuestra, si las pruebas confirman que el señor Kuczynski también está involucrado en casos de corrupción, ¿qué nos toca hacer? Tendrá que dar un paso al costado. ¿Y qué es lo que establece la Constitución? Que su vicepresidente asuma. ¿O lo vamos a defender incluso en el escenario de que se comprobara la corrupción? La pregunta es, ¿quién establece la responsabilidad del señor Kuczynski? El Ministerio Público. Un Ministerio Público que tiene que preservar su autonomía, hoy amenazada por el fujimorismo. A pesar del blindaje que le ofrece la Constitución actual del Perú al presidente de la República para no ser, digamos, motivo de una investigación. A ver, acabamos de decir, y creo que en eso coincidimos todos, que se debe investigar y sancionar a todos los corruptos, caiga quien caiga. Entonces, si decimos caiga quien caiga, si es que se comprobara
corrupción, en el caso del señor Kuczynski, tendrá que dar un paso al costado. Repito, no es el escenario que nosotros queremos. Nosotros queremos que concluya el mandato del señor Kuczynski, con quien discrepamos radicalmente, y lo decimos todo el tiempo, porque no estamos callados, Mávila. El Nuevo Perú permanentemente se está pronunciando a través de sus voceros, sus congresistas, etcétera. Yo estoy recorriendo las regiones y ahí, dando la cara a la gente, también emitimos opinión. Entonces, para nosotros, el escenario deseable para el país y para la democracia es que se concluya el mandato. Pero, si es que se prueba corrupción, tendrán que asumirse sus responsabilidades quienes las tengan, Mávila. ¿Por qué? Porque en estos momentos, Mávila, se está jugando el futuro de nuestro país. Estamos en un momento crucial de nuestra historia. O nos quedamos de brazos cruzados, o nos hacemos de la vista gorda porque involucra a quien, la persona con quien simpatizo políticamente o qué sé yo. Y si es que permitimos la impunidad, entonces nos hundimos como país, Mávila, en la desesperanza, en el cinismo. Y eso no puede ocurrir. Pero al mismo tiempo tenemos, perdóname, Mávila, para terminar, la oportunidad histórica de purgar al país, de librarnos de todos los corruptos de una buena vez y empezar a construir una patria sobre bases nuevas. Entonces yo prefiero lo segundo, purgar, limpiar y empezar sobre bases nuevas. Y lo otro es que los políticos asuman la responsabilidad de decir la verdad, no medias verdades, sino la verdad. Si recuerdan, si recuerdan. Si no recuerdan, no recuerdan. La pregunta que siempre se ha hecho el país respecto a la posición de la izquierda y respecto a la facción de izquierda que usted lidera es, o la inquietud es, ¿por qué no zanjar definitivamente con Hugo Chávez y con el sistema venezolano, por ejemplo? ¿Es chavista? ¿Verónica Mendoza fue chavista en algún momento? Mávila, lo que pasa es simpatizante que, del este tema se usa, se manipula para pretender estigmatizarnos. El chavismo como el terrorismo. Cada vez que alguien sale a criticar estas reglas de juego, sale a criticar este sistema que evidentemente hoy se está pudriendo, ¿no es cierto? Y se cae a pedazos cada vez que salen a criticar. ¿Qué le dicen? Extremista, chavista, terrorista. Entonces, no hay en quienes preguntan o plantean esto una genuina preocupación por la democracia, por los derechos humanos, sino un interés de estigmatizarnos. Está bien, pero yo no quiero estigmatizarla, yo quiero que me responda. ¿Es usted chavista o fue en algún momento simpatizante del chavismo? Siempre lo hemos respondido, Mávila, y lo vuelvo a responder ahora. ¿Me lo puede volver a responder? Y lo volveré a responder. Nosotros deslindamos, rechazamos y siempre lo haremos todo atentado contra la democracia, toda vulneración a los derechos humanos, se dé donde se dé, Mávila. ¿Y eso está ocurriendo en Venezuela? Y lo hemos hecho. ¿Hay vulneración de derechos humanos? Por supuesto, que se investigue, que se sancione en Venezuela, en México, en el Perú, en todo lado, ¿Deslinda Mávila usted entonces con el régimen de Maduro y con el régimen que heredó Maduro de Hugo Chávez? Deslindamos con toda forma de corrupción, de vulneración de la democracia. No hablemos de la forma de corrupción. Esto tiene nombre y apellido. Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Son dos personas que están en este momento a cargo de un país que se muere de hambre, no hay medicamentos, no hay papel higiénico, entre otras desgracias. Las mujeres venden el pelo en la frontera para poder comprar comida para sus hijos y a ojos de todo mundo, porque cada vez es más evidente que hay una corriente internacional en contra de esta dictadura que se ha perennizado en Venezuela. Esa es mi opinión personal. Yo le pregunto a la suya. Usted, así de tajante como ha sido con el fujimorismo, con el modelo de Pedro Pablo Kuczynski, de los amigotes que entre ellos se protegen para favorecer a las grandes empresas y los lobbies, ¿qué me puede decir del régimen venezolano? No me diga que deslinda con la corrupción, que es un concepto abstracto. ¿Deslinda con Maduro, con lo que hace Maduro o con lo que hizo Chávez en su momento? Mávila, evidentemente compartimos la preocupación y la angustia por lo que está pasando el pueblo venezolano en estos momentos, ¿no es cierto? Felizmente, el escenario de polarización con conflictos y muertos en las calles de hace algunas semanas o meses se está empezando a superar. Felizmente, se está encaminando por la vía institucional una salida a la crisis. ¿Cuál debería ser la salida correcta para Venezuela? Ese es el tema, creo que eso es lo que nos tiene que preocupar. Felizmente, con todas las dificultades del caso, ha habido un proceso electoral regional, reconocido por la oposición. Entiendo que va a haber otro ahora en diciembre y el próximo año hay elecciones
donde el pueblo venezolano tiene que decidir democráticamente Ahora, quién lo debe gobernar. ¿son Y elecciones desde que la le parecen a comunidad- usted son legítimas? ¿Son elecciones conducidas, libres, en ese ambiente que nosotros queremos también respirar en el 2021? No es el escenario ¿O son deseado? procesos electorales ensombrecidos porque precisamente hay un control dictatorial que tiene a todos los entes? ¿El cierre de la Asamblea Legislativa lo comparte, por ejemplo? Mavila, yo creo que a quien le corresponde pronunciarse es a los venezolanos y a la oposición venezolana en todo caso que ha juramentado ante esa asamblea. Pero yo usted creo que aspira a ser presidenta del Perú. permítame ¿No terminar. tiene una opinión sobre lo que sucede en Venezuela? Pero te lo acabo de señalar, Mávila. Pero contra el régimen, si Comparto- tuviera que votar en Naciones Unidas, por ejemplo, a favor o en contra de establecer relaciones con Venezuela, ¿lo haría? Mávila, yo creo ¿Cuál que- sería su opinión? A ver, Mávila, lo que a mí me interesa es que el pueblo hermano venezolano pueda salir de esta angustiante crisis, ¿no es cierto? Yo no creo que salidas intervencionistas como Trump pretendiendo, ¿no es cierto?, una ocupación militar o la lógica del señor Kuczynski de retirar a su embajador, cosa que ningún otro país ha hecho, yo no creo que ayuden al pueblo venezolano a encontrar una salida a la crisis. Yo lo sé, Lo pero la que quiero llevar a su necesitamos- propia reflexión. Usted me acaba Por de eso. decir, y permítame formular esta pregunta A antes ver. de que se pierda. Usted acaba de decir que le preocupa que no lleguemos en las condiciones adecuadas al 2021 porque el fujimorismo está cerrando paso. Así ¿no? es. Entonces, lo importante es que aquí el pueblo tenga la opción de Así elegir. es. Yo le pregunto, ¿esas condiciones están en este momento dadas en Venezuela para que el pueblo pueda o también se ha cerrado, como pretendería, en su opinión, el fujimorismo, cerrar las opciones para 2021? Se ha cerrado, no están en las mejores condiciones, es muy complicado y sin embargo, nos guste o no nos guste Mávila, se está encaminando hacia una salida institucional donde la oposición a Maduro está participando. Entonces, ¿quién soy yo para desde aquí decir que ese no es el camino? Si el pueblo venezolano, incluida la oposición, cree que por esa vía se puede llegar a pacificar Venezuela, se puede llegar a resolver la crisis en Venezuela, enhorabuena, espero que sea así. Y es importante que la comunidad internacional esté vigilante a lo largo de estos procesos para garantizar que puedan ser mínimamente democráticos. Es difícil, es complicado, no está garantizado, es cierto, pero yo creo que nuestra alternativa no debe ser polarizar, sino más bien, precisamente ahora que se está empezando a construir un camino institucional, ayudar a que se siga en ese camino, Mávila. Yo creo que eso es lo mejor ¿Usted cree le que se está podemos... construyendo un camino institucional en Venezuela? Lo dice la oposición. Con todas las dificultades del caso, se está empezando a seguir un calendario electoral. Con todas las dificultades del caso, Mávila. ¿Qué preferimos? ¿Eso o los estallidos en la calle con heridos y con muertos que hemos tenido Pero las no semanas es tan pasadas? tajante como cuando Yo opina de prefiero- Trump o como yo cuando opina prefiero de lo segundo. Kuczynski o cuando opina, incluso si le pregunto sobre Piñera, creo que tendría una posición más clara que la que tiene sobre Maduro. Mávila, he respondido, venimos hablando como hace 10 minutos de Venezuela, he respondido a todas tus preguntas. Porque quiero que me diga cuál es su Lamento- opinión personal sobre Nicolás Maduro. Pero ya lo he expresado en reiteradas oportunidades, Mávila, en otras entrevistas, y ahora lo vengo repitiendo y reiterando desde hace más o menos 10 minutos, si no es más. Y me parece, digamos, curioso, Mávila, que en un momento tan crítico en nuestro país, donde se está jugando la democracia, donde se está jugando la separación de poderes, donde se está jugando la posibilidad de construir una patria nueva con un Estado y una democracia de la gente y para la gente, aquí en nuestro país estemos hablando 10, 15 minutos de Venezuela. Perdóname, Mávila, o sea, yo creo que en estos momentos nuestra prioridad es lo que pasa aquí. Es y su lo que opinión, pasa pero aquí yo lo hago en es aras justamente absolutamente grave y de dramático. poner las cosas claras, porque usted ha reclamado eso, ha reclamado no medias verdades, ha reclamado escenarios abiertos. Entonces, si es una respuesta ambigua, tengo que insistir, y tengo que insistir hasta que consiga una respuesta que sea clara, definitiva y tajante respecto a un tema, porque usted ofrece respuestas tajantes cuando desea. En este caso, me dice: el camino se está iniciando, pero no tiene una opinión. Pero- si le pregunto sobre Trump, me va a decir en una línea lo que piensa. Pero es si que, le pregunto, Mávila, las cosas pero no usted son ni blanco siquiera o negro. pronuncia el nombre de Nicolás Maduro, no lo pronuncia, no dice Maduro es... Usted Sí, diría, sí lo he ¿Maduro pronunciado. es un presidente democrático o es un dictador? Sí lo he pronunciado, Mávila. Lo que pasa es que las cosas no siempre son o blanco o negro. Yo te pregunto, ¿el Perú es una democracia? ¿Una verdadera y genuina democracia? ¿Usted cree que no? Donde todas las fuerzas políticas tienen el mismo derecho de expresarse y de opinar, donde todas las voces son escuchadas, Mávila. No.
¿No es el Perú una democracia? No es una democracia plena y genuina. ¿Tú crees que es una democracia plena y genuina? ¿Tú crees que si el fujimorismo se apropia o se trae abajo y coloca a gente que pueda titiretear en el Ministerio Público y en el Tribunal Constitucional, ante esa amenaza, estamos en una verdadera democracia? Te lo pregunto a ti, Mávila. Las cosas no siempre son Yo creo que hay intereses o políticos, negro. pero en este país hay libertad de expresión. En este país todas las fuerzas políticas, como usted, puede estar aquí sentada diciendo lo que tiene que decir y hay gente escuchando. Pero probablemente no tenga derecho, o sea, Sí, si pero el la fujimorismo sigue ciudadanía su en el camino, Perú, la no vamos a poder ciudadanía, y participar en el permítame, proceso y usted electoral. ha participado de eso, no hay que subestimar al ciudadano, no hay que subestimar al peruano de a pie. El peruano de a pie tiene una opinión, no es un Por monigote. supuesto, Si por mañana el supuesto. fujimorismo se excediera en sus atribuciones y pretendiera, digamos, copar, yo estoy segura que la población, así como le dijo no a Keiko en la segunda vuelta, también sale, y ya ha salido. Fiscales, exfiscales han salido a defender al señor Pablo Sánchez. Las otras tiendas políticas también. Ahí hay una responsabilidad, no solo del ciudadano, sino también de líderes como usted. Todos, si sienten que hay una todos. amenaza a la democracia, pues estamos en el momento preciso para enfrentarla, pero tenemos la posibilidad de enfrentarla. ¿Usted no cree que no podemos defender la democracia en el Perú? Yo creo que sí, yo creo que el pueblo peruano ya ha vivido lo suficiente y tiene la experiencia suficiente y el coraje de una nueva juventud renovada que sí puede decirle alto a cualquier intento golpista. En la medida en que hay periódicos que se publican y que son críticos con el gobierno, con el fujimorismo, con la izquierda, yo creo que sí respiramos una libertad que no Mávila, se puede comparar con lo que vive Mávila, Venezuela. con un fujimorismo que está amedrentando al diario El Comercio por haber sacado la portada que sacó, ¿no es cierto?, sobre las declaraciones de Odebrecht que involucran a la señora Fujimori. Y el Comercio se está defendiendo. Con un Congreso donde el Comercio se ha defendido, fujimorismo ha publicado un editorial. y el APRA pretende, ¿no es cierto?, callar, silenciar, amedrentar a ciertos medios de comunicación con este proyecto de ley absurdo, ¿no es cierto?, para quitar la posibilidad de que el Estado contrate No estoy de acuerdo con ese proyecto y le soy franca, ¿Y tú creo crees que no va a esa pasar ese proyecto porque es un que ese proyecto absurdo. se presenta por una genuina preocupación del aprismo y del fujimorismo por regular adecuadamente la publicidad Seguramente estatal? no. No, hay una Seguramente intención antidemocrática. Entonces, si hay amenazas contra la democracia, sí tenemos una democracia frágil, precaria, que hay que defender. Y yo Una coincido cosa contigo, es frágil y Mávila, otra cosa es que no haya democracia. y yo ¿no? coincido contigo, Mávila, en que sí debemos y podemos confiar en la ciudadanía, en la gente, en los jóvenes que se van a movilizar, como estoy segura que va a ser este 6 de diciembre, donde creo que todas y todos debemos sumarnos a lo largo y ancho del país a esta movilización que está convocando distintos sectores sociales y ciudadanos. Como Mávila, supongo que se nos termina el programa, así que no quiero dejar de decirlo, nos tenemos que movilizar. Invito a que nos movilicemos todas y todos este 25 de noviembre, que es el Día de la Lucha contra la Violencia hacia las mujeres. Tengo dos o tres preguntas nada más, porque sé que el tiempo... Todos los días tenemos una noticia de una mujer, una adolescente, una niña violada. Y violada por gente de su entorno, por amigos, por familiares, y esto tiene que parar. Por eso es importante que este 25 salgamos todas y todos a movilizarnos, Mávila. Nosotros seguiremos haciendo nuestra tarea, que la estamos haciendo, presentando proyectos de ley para que esto cambie. Se presentó, por ejemplo, de parte de nuestra bancada, una iniciativa para eliminar beneficios penitenciarios a los violadores. ¿Quiénes votaron en contra? Quienes defienden a la señora Fujimori. Pero están protegiendo a los violadores, entonces los fujimoristas. Eso pareciera, es lo que me está diciendo. ¿no es cierto? Y ahora, nosotros hemos defendido siempre también, por ejemplo, y lo seguiremos haciendo, de que se me una acabe, educación en el tiempo, igualdad, Mávila, para que esto cambie si desde me el permite país. hacerle dos o tres preguntas más. Una es su opinión, y acá dejo abierta su respuesta, sobre la situación de Nadine Heredia, porque lo que sí es innegable es que usted creyó en este proyecto, fue una persona cercana a Nadine Heredia, ¿no? Ha trabajado directamente con ella. Nadine Heredia era una persona que no delegaba fácilmente la confianza, ¿no? Su círculo era pequeño, el hermano ha sido tesorero, es decir, la dirección del partido pasaba por su aprobación. Usted en algún momento tuvo un cargo importante dentro del partido. ¿Cómo analiza hoy la opinión, la situación del expresidente Humala y de la señora Heredia?
Rápidamente, Mávila, yo nunca fui parte de la dirección política, nunca vi los temas de financiamiento ni campañas del Partido Nacionalista. La mayor parte de ese tiempo estuve en Francia estudiando o en Cusco trabajando. Solamente, y lo he dicho con toda transparencia, en el Ministerio Público y en el Congreso durante algunos meses, en el 2007, tuve a cargo, ¿qué cosa, Mávila? ¿Cuál era mi responsabilidad? Coordinar con los simpatizantes del Partido Nacionalista que vivían en el exterior. No era una responsabilidad política. ¿Le parece justa de rango o injusta nacional? La prisión preventiva a la expareja presidencial? Sobre eso quiero decir dos cosas. Yo creo que para toda la opinión pública queda absolutamente claro que no se está midiendo a todos con la misma vara, porque están todos en la misma situación. Entonces, o todos van a prisión preventiva o todos quedan libres. Pero en el caso concreto de ellos, ¿le parece justa o injusta? Si comparamos su situación con la de los demás... No, hablo independientemente de su caso. ¿Cree que hay pruebas suficientes o que se ha demostrado una responsabilidad que amerita que ellos estén en prisión o no? No se trata de lo que yo piense. No, le pregunto su opinión. Esta vez sí le estoy preguntando su opinión. El ministerio trabajará, pero hace poco una carta firmada por varios exministros del señor Humala decía abiertamente que ellos no estaban de acuerdo con esa medida porque les parecía insuficiente lo señalado por el fiscal o por el juez para que se tomara una medida así. La pregunta es a Verónica Mendoza. ¿Considera justa o injusta la prisión preventiva contra Humala y Nadine Heredia? La prisión preventiva, Mávila, se está usando como un show, ¿no es cierto? Como una cortina de humo, porque se da prisión preventiva, pero no se acusa. Hasta ahora el Ministerio Público, que viene investigando años este y otros casos, no acusa en ninguno. Entonces, yo en principio... Lo de la prisión preventiva, sinceramente, creo que no ayuda, porque termina siendo una pantalla, un show. Lo que queremos es que se investigue respetando el debido proceso y sobre todo que se llegue hasta el final y que los corruptos, quien quiera que sea, la señora Heredia, el señor Humala, los corruptos terminen en la cárcel. Pero para eso tiene que haber autonomía de poderes, tiene que haber debido proceso y en ese debido proceso el Ministerio Público tiene que acusar penúltima pregunta, y mostrar las pruebas. Lamentablemente, en ningún pregunta, caso se ha hecho. ¿Por qué no llegó a la segunda vuelta? ¿Ha hecho una autocrítica de la campaña? Por supuesto, porque en algún momento hubo un despegue de la candidatura sumamente interesante, pero no llega a la segunda vuelta, ingresa PPK. ¿Por qué pasó ahí? Varias cosas, Mávila. Están los factores internos. Nosotros seguramente cometimos errores, hubo cosas que no comunicamos adecuadamente, en fin, muchas otras cosas, pero también hay factores externos, Mávila. Y yo te hablaba al inicio de la entrevista de una democracia secuestrada por el poder del dinero. Finalmente, un factor fundamental en las campañas electorales es el dinero, Mávila. Y ahora estamos viendo que todos estos casos de los que hemos hablado tienen que ver con financiamiento, ¿no es cierto?, privado y en muchos casos sucio en campañas electorales. Y si la gente recuerda, además, nuestra campaña fue austera, Mávila, pero competimos al frente con campañas millonarias, financiadas. Bueno, en fin, algunos dicen que por cócteles, por aportes anónimos, pero también ya vamos viendo que fue por cuentas offshores, por Odebrecht, ¿Y hoy etcétera. de qué vive Verónica Mendoza y cómo financia la labor política que está cumpliendo con miras a la candidatura en 2021? El sustento de mi familia con mi trabajo y el de mi esposo. ¿Su trabajo como psicóloga? Y el partido y la construcción del Nuevo Perú con el apoyo de todos los militantes que están colaborando. ¿Recibe una mensualidad de Nuevo Perú? No, directamente para mí, Mávila, no. Para las actividades específicas, como el alquiler de local, algunos viajes de campaña, material de difusión, es el aporte. Usted es la candidata de Nuevo Perú, no se han producido, no van a ir a elecciones internas ni nada por el estilo, Mávila, ya es la candidata. Falta muchísimo todavía para el 2021. Yo asumiré la tarea que me encargue la militancia, el Nuevo Perú y la ciudadanía, como lo hicimos en el proceso electoral anterior, donde la candidatura se definió en elecciones ciudadanas abiertas, Mávila, y además en el Nuevo Perú hay liderazgos valiosos y potentes que sé que tienen muchísimo que dar para el país. Así que, Verónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Le agradezco y le ofrezco la tribuna porque aquí, por lo menos en Canal N, sí vivimos una democracia auténtica y plena. Y créanme que tiene las puertas usted, el fujimorismo, el APRA, la derecha, todas las tiendas políticas para poder expresarse y, por supuesto, también y sobre todo el ciudadano, que es al que nos debemos todos, políticos, periodistas, empresarios y todos aquellos que tomamos algún tipo de decisión importante para nuestro país. Defendamos
esa democracia. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos con un informe sobre lo que está ocurriendo en la Federación Peruana de Voleibol. Ayer lo anunciamos, una serie de irregularidades que han saltado a propósito de este terrible caso, esta muerte lamentable de una muchachita de solo 16 años que formaba parte de la selección juvenil. Con eso volvemos.